ella se hacía como emperatriz, porque ella fue la que le vendió la idea de que Iturbide era la mejor opción para tomar las riendas del poder económico y político de México. E Iturbide obviamente estaba completamente, o sea, exaltado en esa parte de que sí, yo soy la mejor opción. Y entonces, cuando la iglesia, porque recordarás que siempre la iglesia, en la parte de los reyes es muy importante la iglesia, tienen que dar permiso. Entonces, cuando dicen, ok, perfecto, o sea, está aceptado Iturbide como el primer emperador de México, la iglesia le dice a Laura Rodríguez, tú ni creas que vas a ser emperatriz de México. Y ella se quedó, o sea, ¿pero por qué? Dice, no, es que se va a ver muy mal. O sea, Iturbide tiene esposa, tiene hijos, o sea, tiene una familia, y no podemos poner a un emperador, imagínate cómo se va a oír y cómo se va a ver esto de que es un divorciado y de que se va y que la emperatriz es la amante del emperador. Así es de que no, y ella está verde del coraje porque ella dio mucho dinero y para esta causa, e Iturbide pues se hace como, pues lo lamento mucho, ¿no? Yo ya soy el emperador. Y entonces lo nombran emperador en la catedral de aquí, de la metropolitana, ahí en el centro, pero todo el mundo sabe que fue como que muy improvisado todo este asunto, y sí, como en las grandes cortes europeas, así con la alfombra roja, con su capa, con un trono y demás. ¿Sabes dónde estaba la casa, o bueno, el palacio de Iturbide? También está en el centro. ¿Sí sabes cuál es el edificio o no? ¿Está cerca de la explanada? Bueno, ya le dije yo. El palacio de Iturbide, a esa hora, Está bien, no tengo problema. Banamex. Este es un edificio que está ahí en la calle de Tacuba. Y sí dice ahí, Museo Banamex. Y ahí puedes entrar y ver toda la casa de Iturbide. Y es ahí donde él gobierna, pero gobierna solamente por 11 meses, no más. ¿Y qué hace en esos 11 meses? Bueno, pues estaba México muy, pero muy, muy pobre, o sea, de una guerra siempre empobrece a un territorio, y entonces hay préstamos que se tienen que pedir a Inglaterra y a Estados Unidos y a Francia, se pide dinero, porque aquí en México pues ya no tenemos mucho. Entonces, lo que hace Iturbide, aparte de pedir esos préstamos, despilfarra ese dinero, y entonces en lugar de aprovecharlo y ver en dónde se necesitaba más este dinero, él lo derrocha. Él hace como si tuviéramos aquí una corte europea y vive con lo mejor de lo mejor. Entonces, hay un congreso, obviamente, como ahora hay un congreso de diputados, senadores, en aquella época no eran nombrados así, pero este congreso era el que le decía sí se puede, no se puede, porque finalmente teníamos una monarquía aún, ya nueva, ya mexicana, pero era al fin y al cabo una monarquía. Entonces, este congreso le decía sí se puede o no se puede. Cuando el congreso se da cuenta de que realmente Iturbide no sabe gobernar, de que despilfarra todo el dinero que fueron hechos por préstamos, se disuelve, bueno, más bien Iturbide se enoja con el Congreso y dice, ¿saben qué? Ustedes ya me cayeron gordos y yo voy a disolver este Congreso. Y lo disuelve. Santana ya pertenecía a las filas del gobierno mexicano, se entera de esta situación de que fue disuelto el Congreso de México, y él hace un documento que se llama el Plan de Casa Mata, en donde hace un nuevo Congreso. Cuando Santana firma este Plan de Casa Mata y tiene nuevos miembros este Congreso, a Iturbide no le agrada en lo más mínimo y vuelve a decir y a convencer de alguna manera al Congreso que estaba, a los miembros del Congreso anterior, que regresen, pero ya no tiene como que la misma pues ya nadie le cree y no pasa nada, y entonces Iturbide sale huyendo y corriendo de aquí de México y se va a Europa. Mientras esto sucede, aquí ya en México ya empiezan a ver, o sea, ya se fue el primer emperador, no nos funcionó, somos unos tontos, vamos a ver ahora sí qué hacemos, ya bien. Y entonces lo primero que hacen es ese congreso que forma Santana, es decir, que las personas
escriben que las personas que son traidoras a la patria, si es que regresan, si están aquí y demás, van a ser fusiladas. De esto no se entera Iturbide. Y entonces él se va a Europa, pero regresa. Dice, no, yo creo que ya se calmaron las aguas, yo creo que ya es momento de regresar. Voy a regresar nuevamente al gobierno. Y cuando regresa un año después, obviamente llega y pisa el primer paso que da ahí en Veracruz, es detenido y es fusilado. Entonces, y él no tenía arriba de 40 años cuando lo fusilan por traición a la patria. Bueno, y entonces, ya cuando matan a este Iturbide, bueno, aquí ya se hace un nuevo congreso que es llamado un triunvirato, porque son 3 miembros los que están en este triunvirato, por eso se llama así, y está compuesto por Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria, que es el primer presidente de México, y Nicolás Bravo. Y tiene como suplente a Miguel Domínguez, que lo debes de recordar porque él era el corregidor de Querétaro, y a Vicente Guerrero como suplentes. Pero esto no mejora la situación porque ninguno de ellos sabe realmente cómo gobernar. Miguel Domínguez sabía gobernar, pero Querétaro no era una ciudad grandísima, era una ciudad pequeña. Finalmente era una ciudad, pero era una ciudad pequeña. Vicente Guerrero pues pertenecía a las filas del ejército insurgente, pero no tenía como una educación militar. Pedro Celestino Negrete sí pertenecía a las filas de lo que era el ejército, pero también, o sea, todos ellos tenían como nociones y también no se ponían de acuerdo, porque además había 2 cosas. Algunos de ellos querían tomar el gobierno centralista y otros tantos querían el federalista para poder gobernar. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? O sea, se hicieron 2 bandos, los centralistas y los federalistas. El centralismo es el Estado como única autoridad o como autoridad suprema y el federalismo es un acuerdo de unión entre varias entidades territoriales. Me refiero a que todos se iban a unir, digamos, y estar de acuerdo. Pero esto no funcionó y se jalaban las medias entre vamos a ser centralistas y vamos a ser federalistas. Y entre esto pasaba, pues obviamente también teníamos que tener una constitución y nace la Constitución de 1824, que fue una representación federal y representaba al federalismo y era representada por los 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Todavía no teníamos 32 estados como los tenemos ahora. Y había una división de poderes. La religión católica era la única y había libertad de palabra y de imprenta. Esta fue la primera constitución. Y teníamos un gobierno federalista, pero los centralistas también estaban todavía ahí moviendo sus hilos. En 1833, Santana y Valentín Gómez Farías son nombrados presidente y vicepresidente. Pero Santana en esos momentos le da como un ataque de ansiedad, pide permiso al Congreso y decide retirarse del gobierno y deja a Gómez Farías como encargado en su papel de vicepresidente de toda la situación de México. Y Santana se va a su casa o a su hacienda que tiene ahí en Veracruz, en Córdoba. Veracruz tiene una casa preciosísima que ahora ya es un museo. Es un museo que solamente te muestra la casa real de este Santana, porque la tierra que tiene es inmensa. Entonces no te muestran todo, sino nada más la casa. Hay una carreta, está la cama donde él dormía, está una parte del baño, están muchas cosas muy bonitas que datan de esa época y que fueron propiedad de Santana. Pero así lo hacía cada ratito. Me da así como que me voy a desmayar de tanta presión que tengo, pedía permiso y se iba. Por eso dicen que Santana vendió sin querer todo el territorio de Texas. Y no es cierto, él ni siquiera estaba en México, él estaba ¿cómo se llama? Él estaba en Veracruz. Entonces, siempre le dicen, es que tú tuviste la culpa y tú eres el que vendiste los territorios. No los vendió él.
fue una situación bastante complicada. ¿Por qué fue complicada? La invasión de los norteamericanos hacia Texas tiene una historia bastante interesante. Años anteriores habían pedido permiso unas familias, eran 5,000 personas, varias familias norteamericanas habían pedido permiso para venir a vivir a Texas. Entonces, el gobierno mexicano les dice que sí, que no hay ningún problema, pero con algunas restricciones. Una, que tenían que hablar español, no se tenía que hablar inglés. La otra es que tenían que respetar el gobierno que tenían en ese momento. Había algunas restricciones ahí. Claro que eso nunca lo respetaron esas familias, nunca se respetó. Y al contrario, empezaron a hacer haciendas, empezaron a hacer casas, empezaron a poblar lo que era Texas. Cuando se enteran del gobierno mexicano, le dicen a Santana, ve a ver qué es lo que está pasando, porque no sabemos qué está pasando en esos territorios, porque además era muy lejos. Entonces le dicen a Santana, ve a ver qué es lo que está pasando. Entonces cuando Santana llega, se encuentra con un representante del gobierno norteamericano y le dice, bueno, ¿qué está pasando? O sea, nosotros dimos permiso nada más de vivir aquí un tiempecito, pero yo veo que ya tienen pueblo, ya tienen escuelas, ya tienen, o sea, ya tienen aquí poblado y nada más era un préstamo. Pues sí, pero nosotros yo creo que nos queremos ya venir a vivir y bueno, estamos pensando ya en independizar este territorio. Y Santana le dice, no, ¿cómo que independizar? ¿De dónde sacaron esas ideas? ¿O qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que piensas hacer? Pues sí, ya nos queremos independizar, queremos tener estas tierras. Y entonces estaban entre el estire y afloje, y lo peor de todo es que Santana no tenía un ejército bien formado. Los estadounidenses sí. Una cosa importante que se me olvidó mencionarte es que en México había solamente 7 millones de habitantes para esa época. Es muy poquito, imagínate que es del tamaño de una alcaldía, 7 millones de habitantes. Entonces, el ejército que tenía México o que tenía Santana, pues era muy pobre. Me refiero a que pobre en armamento, pobre en su vestimenta, porque en lugar de llevar botas como lo llevaban los norteamericanos, estos llevaban guaraches. Entonces, no es de que fuera malo llevar guaraches, pero para andar en la sierra pues estaba muy cañón. Entonces, estaba mal comido, mal vestido, mal armado, mal todo, y entonces nos dan una arrastrada impresionante. Y entonces, de esa manera perdemos primero el territorio, porque además fuimos engañados. Primero vendimos el territorio de la Mesilla. Es un territorio muy pequeñito que está en la frontera, pero también fuimos engañados porque nosotros decíamos, nuestro territorio, o sea, vamos a vender, pero nuestro territorio termina en el río Nueces. Y los norteamericanos dijeron, no, el río Nueces no. Más abajito, nosotros nos vamos hacia el río Bravo. Y entonces el río Bravo se convierte, porque es bastante grande, se convierte en una frontera obviamente natural. Entonces, bueno, finalmente perdimos esos territorios. Era Nuevo México, bueno, lo que ahora corresponde a Texas, California, Nuevo México, etcétera, etcétera. O sea, es un territorio, Arizona, es muy grande. Es prácticamente la mitad del territorio nacional que nosotros teníamos. Es prácticamente la mitad. Entonces, bueno, perdemos todo ese territorio, nos quedamos con una deuda con Inglaterra y con Francia, que esto nos va a costar obviamente 2 guerras. La primera es obviamente la invasión norteamericana y la segunda es la guerra de los pasteles, que es con los franceses, ¿no? Entonces, aquí perdemos muchísimas cosas. Prácticamente ya terminamos los 10 temas. Son temas bastante grandes porque además, por ejemplo, la guerra o la invasión norteamericana, pues tiene mucho que ver con esta parte bueno, la historia de los niños héroes, tiene mucho que ver con un batallón que viene de Irlanda, viene desde Estados Unidos, viene a México a ayudarnos. No sé si has escuchado acerca del batallón de San Patricio. No. Bueno, el batallón de San Patricio tiene una historia muy bonita, muy conmovedora, pero también tiene una historia muy triste. Estos era un grupo de militares que venía desde Estados Unidos, eran irlandeses y no encontraban, ellos y sus familias se sentían como desprotegidos, como que no pertenecían a Estados Unidos, y entonces se enteran de que aquí en México hay una guerra en contra de Estados Unidos
y entonces ellos vienen a ayudarnos. Y esta guerra se da aquí en General Anaya, no sé si conozcas el Museo de las Intervenciones, por donde está muy cerquita, como a 2 cuadras de lo que es la estación General Anaya. Por eso se llama así esa estación. General Anaya era la persona que estaba a cargo de ese espacio de tierra para combatir en contra de los norteamericanos, pero se quedan sin armas, se quedan sin municiones y entonces se enteran este batallón de San Patricio, llegan ahí a Coyoacán a poder ayudarlos y hay una frase importante que les dice el general del batallón de San Patricio, necesitan ayuda, dice sí, el general Anaya le dice sí, claro que necesitamos ayuda, si tuviéramos parque, o sea, armas y municiones, usted no estuviera ahí. Y esto tiene una historia muy bonita porque combaten en este lugar que antes era un monasterio y se convierte en un lugar para combatir en esta guerra. Pero lo más triste es de que los norteamericanos, como se dan cuenta de que este batallón de San Patricio viene desde Estados Unidos a ayudar a los mexicanos, los detiene a todos ahí en este sitio, se los llevan hacia el castillo de Chapultepec y enfrente de su general los van ahorcando uno por uno. Entonces, antes de que fusilen al general del batallón de San Patricio, él ve que pues toda la gente que había quedado, ¿cómo se llama? Viva después de la batalla, es ahorcada, los ahorca a cada uno. Es una historia muy triste. Y entonces, por eso, actualmente, cada año, por estas fechas, más o menos, se les reconoce a este batallón de San Patricio pues la valentía que tuvieron para combatir junto con los mexicanos y se hace un pequeño homenaje con un concierto de gaitas en este lugar. Se hace más o menos como cada domingo, hay fechas especiales, no te cobran para entrar, es muy bonito y además hay una placa ahí afuera muy grande en donde dice todos los nombres de las personas que estuvieron involucradas en esta batalla. Y ese museo está súper lindo porque este museo es el Museo de las Intervenciones y ahí vas a encontrar muchísimas cosas, como encuentras desde documentos, obviamente no originales, sino son copia del original, pero copia de los originales de los tratados de Velasco, los tratados de Córdoba, etcétera, etcétera. Encuentras la capa de Iturbide, encuentras su trono, encuentras algunos uniformes, algunas banderas que sí son originales, porque ya se ven ya bien traqueteadas, la verdad. Algunas hasta con manchas, obviamente, pues me imagino que de sangre ya no se les quitó. Encuentras la máscara, bueno, o la cara de Maximiliano después de que murió, le hicieron pues un molde de yeso y luego le pusieron bronce y ahí la tienen. Encuentras una carroza donde viajaba Benito Juárez, y si tú ves la carroza que existe en el castillo de Chapultepec, donde viajaba Maximiliano y Carlota, que es una cosa impresionante, ves donde viajaban Benito Juárez, y es una cosa completamente opuesta, austera, realmente negra nada más, o sea, una austera, o sea, ves la austeridad completa entre una y otra. Entonces, este museo te va a explicar, tienen ahí una maqueta súper bonita en donde te explican cómo estuvo el batallón de San Patricio combatiendo junto con el ejército mexicano en contra de los norteamericanos. Es muy interesante ese museo. Ojalá lo puedas conocer algún día. Y bueno, terminamos ya con esta parte de los 10 temas. ¿Dudas, Megan? No, todo así te quedó súper clarísimo. Digo, lo hice así como que muy rápido, muy sintetizado, porque la verdad son muchísimos temas, son 50 años de la historia de México, pero quería que cada uno, o sea, tuviera un punto importante para poder, que lo pudieras entender. Entonces, ahora ya, si ya lo entendiste, vamos a ver lo que es las dos actividades que tienes que hacer y la relación, obviamente, con esta parte de la historia. Voy a compartirte pantalla. Tú me dices ya cuando se vea. ¿Te parece bien, Megan? Déjame encontrarlo.
¿Ya la ves, Megan? ¿No se ve todavía? Ya, ok, bueno. Vamos a ver la primera. Aquí en el foro de este plan de trabajo, Megan, aquí aquí en este plan de trabajo vas a encontrar todos los materiales, pero también los dejé, y es importante que los tomes en cuenta. Están aquí en el foro de lo que llamamos dudas. Un poquito lento. Espera. A ver si no me saca. Creo que no. Ok. En este foro de dudas, Megan, tengo todos los materiales que vas a ocupar para esta tercera unidad. Tú decides cuál puedes ver, qué quieres ver, etcétera, etcétera. Pero aquí están todos. Bueno, voy a abrir este, aunque no es son los mismos todos. No sé si ya los viste, Megan, todos los materiales que tengo. No, ok. La lectura, creo que sí. Una Sí, dejo una lectura, ¿no? Ajá. Esa está en una de las actividades. Sí. Sí. Bueno, esa lectura te va a servir para la pregunta, porque hay una pregunta ahí que tienes que responder, tienes que hacer un ensayo, y esa lectura te va a servir. Ay, no me lo abre. Bueno, en este foro de dudas tienes todos los materiales necesarios. Te dejé la película, que está bastante pesado. Está la película de Miguel Hidalgo que se llama Hidalgo, una historia no contada, o la historia no contada. Está increíble la película. Es con Damián Bichir y te muestra un Hidalgo, obviamente un ser humano como lo era. O sea, está muy interesante. También está, ¿cómo se llama? Hay pequeñas biografías. Está la biografía de Morelos, está la biografía de Santana, la biografía de Vicente Guerrero, pero son muy chiquitas, duran alrededor de 8 minutos, y cada una de ellas, aparte de que te muestra quién fue la persona, te muestra la parte de la historia en la que ellos vivieron. Entonces, es parte de lo que yo te acabo de explicar, pero obviamente viene, no es que venga, viene como, ¿en qué parte de la historia ellos tuvieron que ver? Tal cual, así, está muy bien, están muy bien estas biografías. Hay otro que es no sé si conozcas a Paco Ignacio Taibo II. Es un escritor español. No lo conoces. Bueno, Paco Ignacio Taibo II es un español que llegó a México cuando era muy niño, y este chico, bueno, chico, ya está grande, ya tiene alrededor de 60 años. Este señor se ha dedicado a investigar la historia de México porque le cautivó desde muy niño, y ha escrito muchísimos libros, pero también ha hecho, junto con el History Channel, ha hecho muchos documentales, y les puse uno ahí. Uno de ellos se llama la Batalla del Álamo, y él hace un recorrido histórico por el Álamo, por toda esta parte de la historia de Estados Unidos, y pregunta a la gente quién fue, quién era Santana, qué tuvo que ver ahí en esta guerra de Estados Unidos. Y bueno, pues es muy interesante todo lo que él nos cuenta en esta historia. No me quiere abrir los materiales. Me voy a ir a lo que es ya directamente la actividad, porque si no vamos a perder tiempo, ¿vale? No sé por qué no abre. Pero bueno, tú los buscas ahí, Megan. ¿Sí se sigue viendo la pantalla, Megan? ¿Sí? Bien, nos vamos a ir a la primera, que es la experiencia de aprendizaje. Aquí lo que tienes que hacer es investigar la intervención norteamericana, los actores que intervinieron, los factores más importantes, las causas y consecuencias en lo político, económico y social. Ajá. Yo creo que del libro que tú tienes, de ahí lo puedes sacar. Lo más interesante, ¿sale? Tienes que realizar un breve ensayo. Yo creo que todo esto tú la calcularás. En donde se expresen los actores que intervinieron, los factores más importantes y las causas y consecuencias de la intervención en los diferentes ámbitos. ¿Cuáles son estos ámbitos diferentes? En el político, económico y social. Y tienes que reflexionar acerca de esta pregunta. Y ahorita tú la vas a contestar. Tú nada más me dices sí o no y por qué. En la actualidad, ¿podemos hablar de una intervención norteamericana? ¿Tú crees que tengamos una intervención norteamericana actualmente, Megan?
Mm, no, podría ser. Podría ser, ¿por qué? Mm, Es que no tengo exactamente las palabras para explicarlo claramente, Ah, pero a los acontecimientos que se han dado, siento que tal vez sí o tal vez no. ok, te voy a dar una ayudadita. Ujú. ¿La marca de tus tenis por lo general es marca mexicana o marca norteamericana? Norteamericanos. ¿Los dulces que más te gustan son mexicanos o norteamericanos? De ninguno. Ninguno, no te gustan. Ok, en tu casa compran algunos productos norteamericanos. Se hacen aquí, pero la empresa es norteamericana, ¿no? Sí. La Coca-Cola, la Pepsi, ¿no? Bueno, sabiendo esto, tenemos una intervención norteamericana, Sí. Sam's, ¿no? Es uno de Ajá. ellos. Costco. Pues de hecho, creo que hace unos meses, o no sé si ya se cumple el año, fue que la marca de la rosa ya la compró Estados Unidos, creo. Por ejemplo, el mazapán y todo eso, pero se sigue vendiendo aquí, pero Exacto. ya es apropiación de Estados Unidos. ¿Tenemos o no tenemos una intervención norteamericana, ¿no? Sí, Las computadoras, tu computadora o es HP o es Lenovo o es otra marca, pero es una empresa norteamericana, ¿no? sí. La ropa también tenemos aquí, o sea, vas a cualquier plaza y encuentras American Eagle, Aeropostal, encuentras marcas norteamericanas. Entonces, nos está hablando de que no es una intervención militar, sino es una intervención ahora diferente por todas estas marcas que nos han llegado. Y estamos hablando de elementos que convivimos a diario con ellos, ¿no? Desde marcas de alimentos. Walmart es una marca norteamericana, Burger King es americana, McDonald's es americana, Wendy's es americana, bueno, muchísimas marcas, ¿no? Alsea, toda la marca de, todo lo que es Alsea, Starbucks, P.F. Chang, todo es de una empresa norteamericana, es Alsea quien lo tiene, ¿no? Ahí se incluye obviamente Vips, el Portón, y no me acuerdo qué otra marca, pero finalmente pertenecen a esta parte de empresas norteamericanas. Ajá. Entonces, después de analizar esto, ¿tú crees que en la actualidad podemos hablar de una intervención norteamericana? Sí, ¿no? Y ya entonces expones tu punto de vista, ¿sale? Eso es lo que tienes que hacer. Ahora, en la siguiente actividad, que es el foro de reforzamiento, Una donde pregunta tienes antes de que que compartir. pasemos para esa parte. Este dato que le acabo de comentar, ¿será que también lo puede incluir, que es lo de la apropiación de las marcas mexicanas? Claro, porque Ok. es parte de ello. Ujú. Y había una marca, creo que es la marca de cervezas Moctezuma, que ahora la tiene Heineken, que es una empresa alemana. ¿No? Ya la compró, ya no es mexicana, ya es alemana, ¿no? Era mexicana y pues ya no la tenemos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer entonces ahora en este foro de reforzamiento, que es donde tú participas también con tus compañeros? Es exactamente lo mismo, te vas a tener que preguntar, y aquí sí pongo eso, lo que tú viste, la lectura, esa. Está creo que mal mi internet. ¿Tú sí me sigues escuchando bien? ¿Sí me escuchas bien, Megan? Sí. ¿No? Ok. No, ahora escucho más, creo que lo de su construcción que me había comentado. Ok, bueno, aquí vamos a ver. El propósito es reflexionar sobre el tema de que si México se considera actualmente como un país independiente en los ámbitos político, económico y principalmente en el contexto de emergencia como el COVID-19. Las indicaciones, vas a leer un texto. Aquí en la actividad te ponen un texto, pero pertenece a más bien un tema jurídico. Yo no lo quise hacer así y por eso te escogí estas dos lecturas.
que es una, la interpretaciones sobre el desarrollo económico de México en el siglo XX, propiamente, y la otra, retos y perspectivas de la dependencia económica mexicana. Ajá. Si tú quieres leer el que te indica la plataforma, está bien. Estos son como adicionales, pero si tú quieres hacer a un lado el otro y quieres nada más estos dos, igual está bien, no hay ningún problema, ¿sale? Con los que tú te sientas cómoda. A mí se me hicieron más interesantes estos dos. Y aquí tienes que reflexionar con esta pregunta. México atravesó por un proceso de independencia que lo consolidó como una nación soberana, lo que vimos ahorita. Hoy en día, frente a un contexto como la pandemia por COVID-19, podemos considerar a México como una nación independiente, tanto en la toma de decisiones como en la obtención de los insumos para enfrentar esta situación de emergencia. ¿Y por qué? ¿Sí crees o no crees, Megan? ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que sí, porque todavía se sigue pidiendo cosas prestadas el extranjero, como por ejemplo fue las vacunas, que se hicieron como contratos para poder traerlas y hacer el consumo. Exactamente, las vacunas es algo muy importante y también los materiales de médicos, ¿no? También nosotros no tenemos la capacidad para producirlos, sino que tenemos que obviamente abrirnos hacia otros países, o principalmente para Estados Unidos, para que nos traigan todos esos materiales. Entonces tú ahí me tienes que relatar. Estas dos lecturas te van a ayudar precisamente para eso. El otro es interesante, pero está a un nivel jurídico. Entonces, se me hicieron más interesantes para la pregunta que te hacen aquí. No es mucho lo que hay que leer y creo que este tiene obviamente un panorama diferente. ¿Sale, Megan? Entonces, estas son las dos actividades que tienes que hacer sin olvidar que tienes que comentar los comentarios con algunos de tus compañeros, ¿no? Hacer una retroalimentación, pues, que invite al análisis también, ¿no? ¿Dudas, Megan? Nada. Bueno, entonces, Megan, pues muchísimas gracias realmente por estar en este ratito conmigo. Esta sesión ya va a estar en YouTube. Si no la puedo subir ahorita, ya mañana ya está, a mediodía ya va a estar, por si la quieres volver a escuchar, cualquier cosa que se te haya ido. Y también recuerda que sí, creo que ya entregaste todas tus actividades, ¿no? Creo que tú ya vas al corriente. Ok, ya. Sí, ya viste tus calificaciones también. Ah, no, esas no. Ah, bueno, pues es que justamente ayer terminé todo para ponerme al corriente y empezar bien esta semana, pero de eso como que se me fue la onda y no he checado mis calificaciones. Bueno, pues ahí lo checas. ¿A qué hora les mandaste? Sí, gracias. Como por la tarde-noche de 7 en adelante, 6 en adelante. Ok, entonces si no las he calificado, las voy a calificar ahorita y ya mañana estarán tus calificaciones o al ratito. Yo ahorita me pongo a calificar, ¿sale? Sí, gracias. Si tienes dudas, Megan, me mandas igual mensaje, un mail y ya me dices, maestra, no le entendí, qué puedo hacer, etcétera, etcétera. No te preocupes, nada más acuérdate, nombre completo y tu número de grupo que es el 105, ¿sale? Ok, Soy sí. 105 y tengo estas dudas, maestra, por cualquier situación. ¿Sale, Megan? Sí. Pues me dio mucho gusto verte. Muchísimas gracias. Espero que no te haya aburrido. Espero que haya sido bastante productivo. No, esta materia sí me gusta. Es la materia que más me gusta. Ok, Megan. Pues muchísimas gracias, Megan. Te mando un abrazo. Cuídate mucho y pues nos vemos la siguiente semana. Igualmente, gracias. Gracias, Megan. Cuídate. Un abrazo. Bye.